Y hoy Fides TV y Radio Fides están estrenando el programa El Café de la Mañana para nivel nacional. Es parte de la hora del país a las 8 de la mañana con 30 minutos. Y en el caso del canal de televisión estamos estrenando imagen. Hoy vamos a tener algunos cambios también de horarios, como el caso del hombre invisible. Les decía antes de la pausa, me voy a poner el chaleco masista y yo les contestaría a lo que decía Nicolás Sanabria Garrón. Pero estamos haciendo. El tema del arroz es un ejemplo, dirían los masistas, y eso no podemos desmerecerlo. Les inyectaron capital a los pequeños productores arroceros del oriente y también de los valles. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Tenemos sobreabastecimiento de arroz. Yo creo que ese es un puntal fundamental que hizo eso con serio movimiento al socialismo. En el tema del azúcar, pasó lo propio. Y yo creo que ahí hizo una buena tarea doña Nemesia Chacollo, aunque a la que a veces le damos algunos reclamos porque no hace. Creo que ha hecho una buena función en ese sentido doña Nemesia Chacollo y también doña Teresa Morales. Otro de los elementos fundamentales, y ahí se acabó. No, pero Beatriz, claro, está en la línea del gobierno y como el gobierno, ¿no? El gobierno solo piensa que nosotros comemos solo arroz, comemos pero déjeme terminar, pues me quita la palabra, Nico, y consumimos aceite. Con esas tres cosas también. Sí, con esas tres cosas el pueblo vive, ¿no es cierto? Y lo demás no. Pero Nico, importa, déjeme terminar. La gente no come fruta. No recuerdo cómo se llama el programa que están discutiendo ahora en la Asamblea Legislativa Plurinacional para sacar la plata legalmente vía una ley de nuestras reservas internacionales y ponerlas al tema de producción. Para eso están discutiendo. Ya incluso los empresarios salieron a decir: nosotros queremos parte de esa plata y vamos a garantizar fuentes laborales en la agroindustria, en las empresas, etcétera, etcétera. Están dispuestos a seguir la fórmula que aquí se acuerdan que hemos planteado, que se les ayude, que se les dé condiciones a cambio de empleos. Ellos están dispuestos a hacerlo. 1.200 millones de dólares creo que es la cantidad que se está discutiendo para que se autorice y después se reparta sin retorno. O sea, les van a dar platita sin la obligación de devolverla al Estado, pero con la condición de que garanticen que van a producir alimentos. Eso está por ver todavía. Eso es lo que está por ver. Sí, pero eso es lo que está planteando el movimiento al socialismo. Eso es lo que dice la propaganda, pero está por ver. ¿Por qué propaganda? Porque ¿cómo va usted para entregar 1.200 millones de dólares sin retorno? Claro. Habrá un retorno social, un retorno de empleo, un retorno financiero, un retorno económico en producción. Eso que somos, ni siquiera Estados Unidos se permitiría el lujo de regalar 1.200 millones de la Reserva Federal. O sea, porque vivimos un tiempo en el que la palabra parece que es la que manda todo, ¿no? Desde 1825 el país ha fracasado en la exportación de otros productos que no sean materia prima. Ahí tenemos que ubicarnos. Bolivia sigue exportando materia prima. El pasado año hemos llegado a los 800 y tantos mil millones de dólares en nuestras exportaciones. ¿Cuánto ha sido nuestras importaciones? 7.000, casi 8.000 millones versus 7.000. Claro, casi, imagínense. No es culpa de este gobierno. Si le echáramos la culpa a este gobierno solamente, bueno, pecaríamos nosotros de ignorantes, ¿no es cierto? Yo creo que los anteriores gobiernos fracasaron y el gobierno del presidente Evo Morales ya está 6 años en el poder y todavía el tema de diversificar nuestra materia prima está en agenda. No hay industrias. ¿Cuánto hemos exportado en textiles, por ejemplo? ¿Cuánto hemos exportado en agroindustria? En todo aquello que significa productos no tradicionales. ¿Cuánto? Lo que seguimos exportando y lo que nos sigue dando plata es el gas y los minerales. Comparto plenamente lo que dice Nicolás. ¿Y comparte con nosotros Iván Ramos o está con otra visión en torno a este tema de alimentos, de materias primas? Iván, vamos al café allá en Sucre. Bueno, yo quería hacer una referencia un poco anterior al 1985, 1982, cuando el gobierno de la UDP había distribuido de igual forma estos bonos a ciertos empresarios o ciertos amigos que de la noche a la mañana, en medio de la crisis, en medio de la inflación,
aparecieron millonarios, por no decir multimillonarios, mientras el país estaba empobreciendo y estaba perdiendo su economía, sus recursos en los bancos, cuando depositaba una cierta cantidad de dinero que le podía alcanzar para una bicicleta o para una motocicleta, y después iba al banco y apenas le alcanzaba para una cajetilla de cigarrillos. Entonces, a libre disponibilidad de estos recursos, parece que vamos a tener nuevamente un fracaso repetido, como ha ocurrido en la UDP u otros gobiernos. Ese 10% del cual tú hablabas, Beatriz, 1.200 millones de dólares de las reservas internacionales, ¿cómo se podrían convertir en mucho más dinero? Somos capísimos en Bolivia para hablar de apalancar recursos. En niveles internacionales se habla por lo menos de un 25% de apalancamiento. Entonces, ¿hacia dónde vamos a meter este dinero? ¿Va a ser con participación privada? Eso parece lejos de suceder, mientras la constitución política del Estado está tal cual está. Hoy día encontraba un titular sobre la participación boliviana y sobre el posible cierre de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Evo Morales dijo: yo no tengo miedo de cerrar esta embajada. Mientras, digo, y traigo a colación lo anterior, mientras el gobierno boliviano se va achicando, se va restringiendo, hay gobiernos como el de Colombia, por ejemplo, Santos, que ha ido a hablar a La Habana, que ha ido a hablar con el presidente Evo Morales, o el presidente Evo Morales ha ido a hablar con el presidente Santos de Colombia. Parece que otros países intentan tomar el liderazgo de la región, como antes lo hizo Lula y como en su momento y con mayor entusiasmo lo hizo Hugo Chávez. Entonces, creo que no es el momento de restringirse, más bien es abrir un poco más las fronteras, la participación internacional para elementos como los que estamos hablando, el tema de los alimentos, que sería una prioridad para echar mano de este 1.200 millones de dólares. ¿En el ayer no lo hicieron? No de las reservas, claro está, pero en el ayer no se distribuyeron la plata las otras personalidades. Hago referencia específicamente a, por ejemplo, los créditos que se les otorgaban a los agroindustriales de aquella época para, por ejemplo... Los campesinos también, bueno, los campesinos también. Pero en aquella época muchos dijeron para revivir Santa Cruz o para hacerla crecer a Santa Cruz. Se distribuyeron dineros, ¿para qué? Para ese tema. Porque el Banco Agrícola era para, te voy a dar plata para que generes alimentación. Exacto, para que generes alimentos. Y muchos se compraron departamentos en Miami antes que invertirlo en la tierra. ¿No es cierto? Entonces, si ayer lo han hecho, ¿por qué no lo vamos a hacer hoy día? Dirán algunos. Y esto es sin retorno. ¿Ellos también acaso devolvieron la plata en ese entonces? ¿Lo hicieron? ¿Devolvieron los créditos del banco? ¿Quebró el banco? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Esa es la muestra. Pero estamos repitiendo la historia, ¿no? Sí, la historia siempre se repite, ¿no? Sí, por ejemplo, el hermano Evo dijo que iba a cerrar la embajada de Estados Unidos. No puede. Lo que puede es romper relaciones diplomáticas, eso sí puede. Pero la embajada, por la Convención de Viena, entiendo que es de 1912, me parece, antes de la Primera Guerra Mundial, pues es territorio de Estados Unidos, no es territorio boliviano. O sea, Evo en la embajada pinta tanto como usted o como yo, es decir, nada. O sea, él puede romper relaciones diplomáticas, tenemos relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios. O sea, yo no sé quién asesora al presidente, o si el presidente prepara sus discursos, o se entusiasma y habla, no sé. Un poquito hay que ver dónde dijo eso el presidente, dónde estaba, para que... Yo creo que lo dijo al calor del momento, porque estaba rodeado de gente al movimiento al socialismo, porque era un encuentro de masistas en el departamento de Cochabamba. Por lo tanto, en ese encuentro se les salió, yo creo que al momento de la euforia, y no creo que le hayan avisado al presidente que había ese convenio de la que Bolivia está adscrita. Bueno, desde hace... Lo que sí sabía el presidente era que volvimos a firmar un acuerdo marco de respeto mutuo, Eso yo creo que ya está muerto. ¿De entrada? Las relaciones, y yo digo, siempre he defendido el trabajo de don David Choquehuanca Céspedes, pero yo creo que ese acuerdo marco, esas relaciones bilaterales, tengan en cuenta que va a haber elecciones el 6 de noviembre en Estados Unidos,
el segundo martes de noviembre, el 6, y que ya en la campaña electoral no creo que el tema se mueva, porque Obama estará primero preocupado, seguramente lo va a hacer, ganar las primarias demócratas. Romney parece que va a ser el contendiente republicano. Los republicanos pues tienen una posición muy, no sé si ganará o perderá, todavía falta mucho, pero en Estados Unidos además hay otros temas. Está el tema de Irán, está el tema de Guantánamo, porque Obama se comprometió hace 4 años en cerrarlo, sigue abierto. Sí. Está el problema de Cuba, y además ahí quisiera destacar algo que, una vez más, yo todavía me dura mi enamoramiento a la señora Dilma Rousseff. Perdí el enamoramiento a la señora Angela Merkel, lo perdí. Le decepcionó al Sí. ¿Por qué? Porque Dilma, fíjense qué diferencia con Lula. Lula se preocupó de una hegemonía latinoamericana. Padre,